Le doy la bienvenida. Hoy es 27 de junio, jueves de la 12ª semana del tiempo ordinario. En Colombia suplicamos la intercesión en la memoria libre de San Cirilo de Alejandría, obispo y doctor de la Iglesia. San Cirilo de Alejandría, uno de los padres de la Iglesia, es celebrado el 27 de junio. Nació alrededor del año 376 en Alejandría, Egipto, y provenía de una familia cristiana influyente. Era sobrino de Teófilo, el patriarca de Alejandría, lo que facilitó su educación y posterior ascenso en la jerarquía eclesiástica. Alejandría en esa época era un centro vibrante de aprendizaje y teología cristiana. Sin embargo, también era un lugar de intensa disputa teológica y conflicto religioso, especialmente entre cristianos y paganos y dentro de las mismas facciones cristianas. Cirilo se convirtió en patriarca de Alejandría en el año 412, sucediendo a su tío Teófilo. Su patriarcado se caracterizó por su firme defensa de la fe cristiana ortodoxa y su lucha contra las herejías, especialmente el nestorianismo. Una de las contribuciones más significativas de Cirilo fue su oposición al nestorianismo, una herejía promovida por Nestorio, el patriarca de Constantinopla, que separaba la naturaleza divina y humana de Jesucristo. Cirilo defendió la unidad de ambas naturalezas en la única persona de Cristo, lo que llevó al Concilio de Éfeso en el año 431, donde Nestorio fue condenado y Cirilo se consolidó como uno de los defensores de la fe ortodoxa. En el Concilio de Éfeso, Cirilo jugó un papel decisivo. Escribió las 12 anatemas contra Nestorio y sus enseñanzas, y trabajó para asegurar que el concilio afirmara la doctrina de la Theotokos, que María es verdaderamente la Madre de Dios, ya que dio a luz a Jesús, quien es Dios encarnado. Esta doctrina fue vital para la cristología ortodoxa. Una de las historias más destacadas de la vida de San Cirilo es su milagro de multiplicación de alimentos. Durante una hambruna en Alejandría, Cirilo fue conocido por haber orado fervientemente por la provisión de alimentos para un pueblo. Según la tradición, tras sus oraciones los almacenes de la iglesia se llenaron milagrosamente de grano, lo suficiente para alimentar a los necesitados durante varios días. Este acto de caridad y fe fortaleció su reputación como un pastor preocupado y milagroso, consolidando su autoridad espiritual y su carisma entre los fieles. San Cirilo fue venerado inmediatamente después de su muerte, en el año 444, y su defensa incansable de la fe ortodoxa y su papel crucial en el Concilio de Éfeso aseguraron su canonización. Fue declarado doctor de la Iglesia en el año de 1882 por el Papa León XIII, en reconocimiento a su profunda contribución teológica y su firme defensa en la doctrina cristiana. Por eso, hoy 27 de junio, pidamos a San Cirilo de Alejandría que nos ayude a mantenernos firmes en la fe y a defender la verdad con amor y caridad. San Cirilo de Alejandría, defensor de la fe y pastor diligente, intercede por nosotros para que podamos seguir tu ejemplo de valentía y sabiduría. Ayúdanos a ser firmes en nuestra fe, a proteger la verdad y a actuar con amor y justicia en todos nuestros días. Que podamos enfrentar nuestras pruebas con la misma fe inquebrantable y dedicación que tú demostraste en tu vida. Amén. San Cirilo de Alejandría, ruega por nosotros.
Le invito a disponer su oído, la mente, también su corazón, para proclamar el Evangelio propuesto para la liturgia de este día. Le proclamo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 7, versículos desde el 21 hasta el 29. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Aquel día muchos dirán: Señor, Señor, ¿no hemos profetizado en tu nombre, y en tu nombre echado demonios, y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros? Yo entonces les declararé: Nunca os he conocido. Alejaos de mí, malvados. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, salieron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa. Pero no se hundió, porque estaba cimentada sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa, y se hundió totalmente. Al terminar Jesús este discurso, la gente estaba admirada de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Palabra del Señor. Nuestra reflexión para el día de hoy. La invitación de siempre es ir a los textos bíblicos antes de escuchar nuestra reflexión para una mejor comprensión. Anexo a este podcast o video la dirección de mi blogger Yesid Peñuela en Google para que puedan tener cercanía de los textos bíblicos elegidos para el día de hoy. El primer texto propuesto para este día es el segundo libro de los Reyes en su capítulo 24. Nabucodonosor deportó de Jerusalén a Babilonia a todos los que eran aptos para la guerra, y en su lugar nombró a Matanías. Se llevó como esclavos a Babilonia, deportando a los servidores, los ilustres, los ricos y sus posesiones, a todo el que le servía, más los esclavos y los pobres los dejó. Y todo porque hicieron lo que el Señor reprueba, que ha sido el estribillo del libro de los Reyes, pues se alejaron de la gracia del Señor y buscaron otros dioses. Profundicemos en el relato. En este jueves de la semana 12 del tiempo ordinario reflexionamos sobre el pasaje del segundo libro de los Reyes en su capítulo 24, versículos desde el 8 hasta el 17. Este pasaje nos sitúa en un momento crítico de la historia de Judá, durante el reinado de Joaquín, también llamado Jeconías, cuando la nación enfrentaba el avance imparable del imperio babilónico. La caída de Jerusalén y el exilio de Babilonia son eventos fundamentales en la historia de Israel. El rey Nabucodonosor de Babilonia había establecido su dominio sobre la región, y la resistencia de Judá resultó en la deportación de sus líderes y la élite a Babilonia, marcando el inicio del exilio babilónico, un periodo de gran prueba y transformación para el pueblo de Dios. Profundicemos en sus versículos. Estamos entonces en el segundo libro de los Reyes, capítulo 24. Versículo 8. Joaquín tenía 18 años cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses en Jerusalén.
Su madre se llamaba Nehusta, hija de Elnatán de Jerusalén. Joaquín sube al trono a una edad joven y su reinado es extremadamente breve, solo 3 meses, lo que inicia una situación política y militar muy inestable. El autor sagrado utiliza entonces la palabra hebrea Joaquín. Su nombre significa Yahvé ha establecido, lo cual es irónico dado su corto y problemático reinado. Versículo 9. Hizo lo que es malo a los ojos de Yahvé, conforme a todo lo que había hecho su padre. Esta declaración resume la evaluación negativa de Joaquín. El énfasis en hacer lo malo refleja una ruptura con la voluntad de Dios y una continuación de la conducta idolátrica de su predecesor. Versículos del 10 hasta el 11. En aquel tiempo los servidores de Nabucodonosor, rey de Babilonia, subieron contra Jerusalén y la ciudad fue sitiada. Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó a la ciudad cuando sus servidores la sitiaban. El sitio de Jerusalén marca el inicio de la conquista babilónica. El poder de Babilonia es tan grande que el mismo rey Nabucodonosor se presenta para supervisar la operación. El autor sagrado denota en hebreo Nabucodonosor, el nombre del rey babilónico que significa Nebo, protege la corona. Nebo protege la corona. Versículo 12. Entonces Joaquín, rey de Judá, salió hacia el rey de Babilonia. Él, su madre, sus servidores, sus jefes y sus eunucos. El rey de Babilonia lo apresó en el 8º año de su reinado. La rendición de Joaquín sin resistencia demuestra la desesperación y la falta de oposiciones ante el poder abrumador de Babilonia. Versículos del 13 hasta el 14. Se llevó todos los tesoros de la casa de Yahvé y los tesoros de la casa del rey y rompió en pedazos todos los objetos de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, en el templo de Yahvé. Como había dicho Yahvé, deportó a todo Jerusalén, a todos los jefes, a todos los valientes, 10,000 deportados, y a todos los herreros y cerrajeros. No quedó más que la gente pobre del país. Nabucodonosor se lleva los tesoros del templo y de la casa del rey, cumpliendo la profecía de juicio. La deportación de la élite y los artesanos a Babilonia priva a Judá de sus líderes y fortalece el dominio babilónico. Solo los más pobres permanecen subrayando la devastación de la nación. El autor sagrado utiliza la palabra hebrea golaj para 10,000 deportados. La palabra que traduce exilio, deportación, refleja la situación de ser desplazado de la tierra natal. Versículos del 15 al 16. Deportó a Joaquín a Babilonia y también a la madre del rey, a las mujeres del rey, sus eunucos y los grandes del país. Los llevó cautivos de Jerusalén a Babilonia. Todos los hombres de guerra, 7,000, y los artesanos y cerrajeros, 1,000, todos hombres valientes y aptos para la guerra, los llevó cautivos el rey de Babilonia. La deportación incluye una familia real, los líderes y los guerreros, lo que asegura que Judá quede completamente subyugada y sin capacidad de resistencia. Versículo 17. El rey de Babilonia hizo rey en lugar de Joaquín a Matatías, su tío, cambiando su nombre por el de Sedecías. El cambio de nombre de Matanías a Sedecías simboliza la imposición de la autoridad babilónica. Sedecías, el nuevo rey, títere, es un recordatorio del control absoluto que Babilonia tiene sobre Judá.
El nuevo nombre de Sedecías significa en hebreo Yahvé es mi justicia, lo cual es significativo en el contexto de su reinado bajo la autoridad babilónica. Ahora bien, el autor sagrado utiliza la palabra Gesed para lo que debe llevar a cabo el nuevo rey: practicar misericordia, practicar justicia. Ya que Sedecías significa Yahvé es mi justicia, debe practicar Gesed. Aunque no aparece directamente en el pasaje el concepto de misericordia divina, es importante en el contexto del exilio y la eventual restauración de Israel. Se necesita misericordia. Este pasaje que hemos proclamado nos invita a reflexionar sobre las consecuencias de la desobediencia a Dios y la importancia de la fidelidad a su voluntad. La caída de Jerusalén y el exilio son resultado de una larga historia de infidelidad y rechazo de las advertencias proféticas. La numerología en este pasaje también es significativa. El número 18, que es la edad de Joaquín, puede simbolizar la transición y la inmadurez. Aunque aquí simbolizaría también el número 10, el decálogo, la ley, la norma, y el número 8, una nueva vida que comienza, una nueva era. Y tenemos el 8º año del reinado de Nabucodonosor, que simboliza un nuevo comienzo, que eso simboliza el número 8. Aunque en este caso es un comienzo marcado por el juicio y la devastación. San Agustín, en sus comentarios sobre las Escrituras, subraya la importancia de interpretar los eventos históricos como señales de la providencia divina. En este contexto, la caída de Jerusalén y el exilio son vistos como un medio a través del cual Dios llama a su pueblo al arrepentimiento y la renovación de la fe. En medio de esta intervención quiero decirles que estamos, por medio de este podcast o por medio de este video o de este audio, participando de una escuela de evangelización. Aquí donde reflexionamos cada uno de los textos bíblicos de cada día de la Iglesia Católica. El primer texto bíblico, el Salmo, también el Evangelio. Estamos tratando de formar a cada uno de los oyentes, a cada uno de los que llegan a estos audios, a estos podcasts, a estos videos, para recibir de una mejor manera la palabra proclamada. No de oídas, no recibir mensajes y mandatos de oídas, sino por qué debemos cambiar, por qué debemos transformarnos, por qué debemos hacer esto u otro. No porque la ley dice, sino por qué tenemos que hacerlo. Invitado entonces, que si les llama la atención estos audios, estos podcasts, ahí en YouTube, cuando ustedes se acerquen a cada uno de los videos, abran el video dándole al enlace, no a la imagen del video, sino al enlace que está escrito en azul, que empieza HTT, para que pueda usted darle me gusta y, por qué no, si le gustó, compartirlo con otras personas. No se le puede olvidar a usted, y si no lo sabe, que compartir estos audios, estos podcasts, es ayudar a la evangelización. Y cuando tú le das me gusta, nos sirve para que se multiplique por cada me gusta y muchos más me gusta de otras personas. Estos audios llegarán a otras personas. El texto de Segunda de Reyes, en su capítulo 24, versículo del 8 al 17, es una llamada de atención para nosotros hoy. Nos recuerda las consecuencias de alejarnos de la voluntad de Dios y la importancia de la fidelidad y la obediencia. En un mundo lleno de desafíos y tentaciones, debemos buscar constantemente vivir de acuerdo con los preceptos divinos, confiando en la misericordia y la justicia de Dios. Oremos. Señor,
En este día te pedimos que nos des sabiduría para discernir tu voluntad y fuerza para vivir en obediencia a tus mandamientos. Que nuestras vidas reflejen tu justicia y misericordia. Guíanos en tiempos de dificultad y ayúdanos a mantenernos fieles a ti, sabiendo que en tu fidelidad encontramos nuestra verdadera paz y esperanza. Amén. Ante esta propuesta que nos hace Yahvé por medio de este libro de los Reyes, le respondemos con el Salmo 78. Y vamos a acompañar cada uno de los párrafos de este salmo con esta frase antífona: líbranos, Señor, por el honor de tu nombre. En otros leccionarios tenemos otra antífona: Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados. Se debe pronunciar todos los días esta frase, cualquiera de las dos: líbranos, Señor, por el honor de tu nombre, o Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados, todos los días hasta que tomemos la decisión de encarnar en nosotros la palabra. Somos imagen y semejanza de Dios mismo. Para que cambiemos nuestro comportamiento hostil y seamos parte de la creación de una manera cristiana, es decir, con conocimiento de causa, hacer todo por amor. Nuestro Dios es a quien debemos acudir, porque los actos de destrucción contra nosotros no son su obra. Él nos salva y quiere lo mejor para nosotros, pero debemos acudir a Él porque debemos entender que por razones mayores Él lo permite y espera que acudamos a Él con humildad, pidiendo el cambio de suerte. Este Salmo 78, también titulado Clamor de un pueblo devastado, es un lamento colectivo atribuido a Asaf, compuesto en un momento de gran crisis nacional. Este salmo refleja el dolor y la desesperación del pueblo de Israel tras la destrucción de Jerusalén y el templo, probablemente durante la invasión babilónica en el siglo VI antes de nuestra era. Es una súplica ardiente a Dios por ayuda y restauración. Profundicemos en cada uno de los versículos. Versículo 1. Dios, los gentiles han invadido tu heredad, han profanado tu santo templo, han dejado a Jerusalén en ruinas. Este versículo comienza con una queja directa a Dios sobre la invasión de los paganos. La palabra hebrea que utiliza el autor sagrado cuando dice han invadido tu heredad, el autor sagrado utiliza la palabra hebrea nahalá, que significa heredad o posesión. Subraya que el territorio de Israel es visto como la propiedad especial de Dios. La profanación del templo y la destrucción de Jerusalén marcan un punto bajo en la historia de Israel, afectando tanto la identidad nacional como la religiosa. Versículo 2. Han dado los cadáveres de tus siervos por comida a las aves del cielo y la carne de tus fieles a las fieras de la tierra. Este versículo describe las consecuencias devastadoras de la invasión. La imagen de los cadáveres dejados como comida para las aves y las fieras subraya la deshonra y la desolación total. Versículo 3. Han derramado su sangre como agua en torno a Jerusalén, y no hay quien les dé sepultura. El derramamiento de sangre como agua indica la multitud de la violencia y la pérdida de vidas. La falta de sepultura es una grave indignidad en la cultura judía, resaltando el estado de desesperación y abandono. Versículo 4. Hemos sido el escarnio de nuestros vecinos, la burla y el desprecio de los que nos rodean. El pueblo de Israel se convierte en objeto de burla y desprecio por parte de las naciones vecinas.
La palabra hebrea que utiliza el autor para encerrar hemos sido escarnio de nuestros vecinos es jerpa, que significa oprobio o deshonra. Refleja la humillación profunda que sienten. Versículo 5. ¿Hasta cuándo, Yahvé, estarás siempre airado? ¿Arderá como fuego tu cólera? El salmista clama por el tiempo de la ira de Dios, preguntando cuánto durará. La imagen del fuego que arde es una metáfora de la ira divina que consume. Versículo 8. No recuerdes contra nosotros las culpas de nuestros padres. Vengan pronto tus misericordias a nuestro encuentro, porque estamos muy abatidos. Aquí el salmista implora a Dios que no mantengan las transgresiones de las generaciones pasadas contra ellos. La palabra hebrea que utiliza el autor sagrado es Hesed, que significa misericordia. Dice el texto: vengan pronto tus misericordias a nuestro encuentro. Esta palabra Hesed también significa amor leal. En esencia, en este versículo, ya que refleja, es esencial en este versículo la palabra amor leal o Hesed, ya que refleja el anhelo del pueblo por la gracia y la compasión de Dios. Versículo 9. Ayúdanos, Dios Salvador nuestro, por el honor de tu nombre. Líbranos y perdona nuestros pecados a causa de tu nombre. El salmista pide ayuda y liberación no solo por el bien del pueblo, sino por el honor del nombre de Dios. La palabra hebrea, cuando el autor sagrado dice Dios Salvador nuestro, utiliza la palabra Yasha, que significa salvar o liberar. Esta palabra es central en este clamor por la intervención divina. El Salmo 78 fue motivado por una catástrofe nacional, posiblemente la destrucción de Jerusalén, por Nabucodonosor en el año 586 a.C., cuando comienza el exilio. El lamento colectivo refleja la angustia del pueblo, su sentimiento de abandono y su clamor por la restauración y el perdón de Dios. San Agustín, en sus comentarios sobre los salmos, interpreta este salmo como una oración de la iglesia en tiempos de persecución y prueba. Para él, los enemigos que invaden la heredad de Dios representan las fuerzas del mal que atacan a la comunidad de creyentes. San Agustín enfatiza la importancia de la confianza en la misericordia de Dios y la esperanza en su redención. San Agustín dice: este salmo clama en nombre de la iglesia que, aunque dispersa por el mundo, sufre persecución y prueba. Debemos recordar que en nuestras tribulaciones, Dios es nuestro Salvador y su nombre es nuestra esperanza. La iglesia, como Israel, pide la misericordia de Dios y la liberación de sus enemigos, no solo para su propio bien, sino para la gloria del nombre de Dios. El Salmo 78 nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros de nuestra vida podemos clamar a Dios por ayuda y misericordia. La devastación y el dolor que experimentamos no son el final, sino una llamada a volvernos a Dios con humildad y arrepentimiento. La confianza en la fidelidad de Dios y en su amor leal nos da esperanza y fortaleza para superar cualquier adversidad. Oremos. Señor, en tiempos de angustia y desolación, acudimos a ti, nuestro Salvador.
No nos abandones en nuestras tribulaciones. Perdona nuestras faltas y ten misericordia de nosotros. Por el honor de tu nombre, ayúdanos y libéranos para que tu gloria sea manifestada en nuestras vidas. Amén. La propuesta del Evangelio. La propuesta para este día del evangelista Mateo en su capítulo 7. Toda la enseñanza de Jesús durante su ministerio fue acompañada de autoridad. Distinto a los escribas de la época de Jesús y algunos falsos profetas de la época de la predicación de los apóstoles, que pretendían apropiarse de las comunidades evangelizadas, pero no tenían la autoridad necesaria para hacerlo, como lo hacía el Maestro. Sus palabras iban acompañadas con signos, conversiones. Esa era la doctrina sobre la verdadera sabiduría. Parece que este largo discurso está llegando a su fin porque ya habla de el que hace la voluntad de mi Padre, que viene a ser el centro de la doctrina cristiana. Construir muy bien la base doctrinal de la vida de los cristianos para que los frutos sean buenos. Unas bases sólidas en la formación cristiana permitirá que si llegan vicisitudes con sabiduría se puedan afrontar. La palabra de Dios se debe convertir en la base moral en la que debe sostener la vida de todo cristiano y seguidor del Salvador. ¿Cómo ha sido cimentada la base de tu fe? Ahí está el misterio de ser llamado cristiano. Obediencia nos pide el Señor, confianza en su misericordia y esperanza en su respuesta que se desgranó en la cruz. Más que ejercer los carismas del Espíritu y reprender el demonio en nuestra vida, está nuestra entrada al reino, obedeciendo ciegamente la voz del Señor, amando a quienes nos rodean y procurando que ellos se sientan amados y con el deseo de que la salvación de Jesucristo los abrace. Las palabras de Dios son para nosotros porque quien las pone en práctica tiene una vida totalmente diferente a quien no. Una casa de arena es tan diferente a una sobre roca, pues la primera no resiste el clima, mientras la segunda lo soporta absolutamente todo. Así las palabras que guían nuestra vida son las palabras de vida eterna que también, a la vista de los demás, nos hace más resistentes a las dificultades de la vida. Nuestro corazón se permite sentir, pero no caer en la tibieza ni en la debilidad sin remedio. El que hagamos ritos diariamente, el que recemos y oremos y hagamos muchas cosas religiosas, no nos asegura el reino de los cielos. El que tengamos dones, hagamos milagros, expulsemos espíritus, demos profecía y levantemos muertos, no nos asegura la salvación. Lo único que nos da seguridad para alcanzar la salvación es hacer la voluntad divina, uniéndonos a Jesús, que es la roca firme, siguiendo sus mandatos y viviendo como Él vivió. Profundicemos en el texto bíblico de hoy. El tema central del relato de hoy del capítulo 7 del evangelista Mateo, versículos del 21 al 29, es edificados sobre roca. El Evangelio de Mateo fue escrito en un tiempo de transición para la comunidad judeo-cristiana, alrededor de los años 80-90 después de Cristo. Mateo se dirige a una audiencia que está tratando de entender su identidad en medio de las tensiones por el judaísmo rabínico. El Sermón de la Montaña, que abarca los capítulos del 5 hasta el 7 del evangelista Mateo, es una colección de enseñanzas de Jesús que presentan una ética del reino de Dios. Mateo, en el texto que hemos proclamado hoy, capítulo 7, versículos del 21 al 29,
es la conclusión de este sermón y subraya la importancia de no solo escuchar las palabras de Jesús, sino de ponerlas en práctica. Había una vez dos hombres, uno se llamaba Pedro y el otro Juan, que decidieron construir sus casas. Pedro, un hombre sabio y paciente, eligió una colina rocosa como el sitio para su hogar. Aunque la construcción fue ardua y lenta, Pedro se aseguró de que los cimientos de su casa estuvieran firmemente anclados en la roca. Juan, por otro lado, impaciente por ver su casa terminada, rápidamente construyó la suya en una llanura de arena junto a un río. Su casa se levantó rápidamente y al principio parecía tan hermosa y estable como la de Pedro. Un año, una terrible tormenta azotó la región. Lluvias torrenciales, fuertes vientos y el río desbordado golpearon ambas casas. La casa de Pedro, anclada en la roca, resistió la furia de la tormenta sin daño alguno. Pero la casa de Juan, construida sobre arena, fue barrida por las aguas y destruida por completo. Juan, viendo la ruina de su hogar, comprendió que la prisa y la superficialidad no podían sostener lo que realmente importa. Reconoció la sabiduría de Pedro y decidió con el tiempo reconstruir su casa sobre una base sólida, aprendiendo de su error. Nosotros afortunadamente todavía estamos a tiempo. Profundicemos en los versículos del texto propuesto para este día. Versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre Celestial. Este versículo destaca que no basta con profesar la fe verbalmente. La obediencia activa a la voluntad de Dios es esencial. El autor sagrado utiliza la palabra griega Kyrie, que significa Señor, implica una confesión de fe que debe estar respaldada por acciones. Kyrie. Versículos del 22 hasta el 23. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, obradores de iniquidad. Jesús advierte que incluso aquellos que realizan obras poderosas en su nombre pueden ser desconocidos por Él si no actúan con justicia y amor. Cuando el autor sagrado dice apartados de mí, obradores de iniquidad, utiliza la palabra griega anomia, traducida como iniquidad o sin ley. Sugiere una falta de conformidad con la voluntad divina. Versículos desde el 24 hasta el 25. Todo el que escucha estas palabras mías y las pone en práctica será semejante a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos y se abatieron contra aquella casa. Pero no se cayó, porque estaba fundada sobre roca. La roca simboliza la firmeza y la solidez de la obediencia a las enseñanzas de Jesús. El autor sagrado utiliza la palabra Petra, que significa roca, indica estabilidad y seguridad en tiempos de prueba. Versículos del 26 al 27. Pero todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y grande fue su ruina.
La arena representa la inestabilidad y la falta de fundamento en la vida espiritual. La palabra griega que utiliza el autor es anmos. Arena sugiere algo inconsistente y fácilmente arrastrado por las circunstancias adversas. Versículos desde el 28 hasta el 29. Y cuando Jesús terminó estas palabras, la gente estaba admirada de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Jesús enseña con autoridad propia, no basada en la interpretación de otros. La palabra griega que utiliza el autor sagrado es exousia, que significa autoridad. Subraya su poder y legitimidad como maestro divino. El pasaje que hemos proclamado nos llama a reflexionar sobre la autoridad de nuestra fe y la importancia de la obediencia activa a las enseñanzas de Jesús. La metáfora de la casa construida sobre roca versus la casa construida sobre arena ilustra las consecuencias de nuestras elecciones espirituales. Hoy en día, este pasaje nos invita a examinar la solidez de nuestra vida espiritual. ¿Estamos construyendo nuestra vida sobre la firmeza de las enseñanzas de Jesús o sobre la inestabilidad de las apariencias y acciones superficiales? En un mundo lleno de incertidumbres y pruebas, es crucial fundamentar nuestra fe en la roca sólida de la palabra de Dios. San Agustín, al comentar sobre este pasaje, subraya la importancia de la obediencia a la palabra de Dios. Dice: el que oye y no hace, se engaña a sí mismo. No basta con conocer el bien, es necesario practicarlo. La verdadera fe se manifiesta en las obras, y solo sobre la roca de la obediencia puede edificarse una vida segura y resistente a las tormentas del mundo. ¿Qué podemos concluir del Evangelio propuesto para este día? Este texto es un llamado a la reflexión y a la acción. Nos desafía a evaluar la autenticidad de nuestra fe y a asegurarnos de que nuestras vidas estén fundamentadas en la práctica fiel de las enseñanzas de Jesús. En un mundo lleno de pruebas y de tribulaciones, construir sobre la roca de la obediencia nos garantiza estabilidad y seguridad. Oremos. Señor, ayúdanos a no ser solo oyentes de tu palabra, sino hacedores. Que nuestras vidas estén firmemente ancladas en tus enseñanzas para que podamos resistir las tormentas de la vida con fe y confianza en ti. Danos la sabiduría y la paciencia para construir nuestras vidas sobre la roca sólida de tu verdad. Amén. Hemos llegado al final de nuestra entrega del día de hoy. Gracias por escucharnos, gracias por vernos, gracias si les gustó por darle like, manito arriba, y también gracias por compartir. Para todos un feliz día, que el Señor nos siga colmando de su alegría como también de su bendición. Felicidades.